me hice una pregunta, bueno, ¿qué piensa el apóstol Pedro del evangelismo? Entonces me he propuesto, en la providencia del Señor, de su gracia, traerles esta serie temática a lo largo de estas enseñanzas. Pedro como modelo de evangelismo bíblico. Ese va a ser mi tema durante estas 4 enseñanzas. Pedro como modelo de evangelismo bíblico, y vamos a estar viendo al apóstol en cada uno de sus discursos, en Hechos y en las cartas. El sábado concluiremos con la visión del evangelismo que tiene Pedro a la luz de las cartas, de la primera y la segunda. Bueno, ya hemos orado con la dirección de nuestro pastor Agustín. Vamos a Hechos 2. Estaré usando la Reina Valera contemporánea. Hechos 2:38 dice: y Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Bien, esta primera enseñanza vamos a titularla así: el primer modelo de predicación evangelística. El primer modelo de predicación evangelística. Vamos a estar abarcando Hechos 2 desde el 22 hasta el 40, sino que ese 38 creo que concentra muy bien lo que voy a hablar en esta tarde. Bien, vamos a estar viendo entonces la perspectiva de Pedro acerca del evangelismo. Y yo no sé, pero a mí me interesa mucho saber lo que el apóstol Pedro, que era el líder de los 12, pensaba de esta temática, ¿no les parece? Vamos a mirar cómo él entendió y más cómo él aplicó la gran comisión en su propio ministerio. Si usted que me escucha es cristiano, usted está bajo una comisión de carácter obligatorio, al igual que el servidor y todos los ministros, ¿sí? No es algo que competa solo a pastores, todos, hasta los niños. Si conocemos de Cristo, hablarle de Cristo a quienes tenemos cerca, básicamente será esa la gran comisión, ¿cierto? Pues bien, ya desde Hechos capítulo 2 vemos al apóstol Pedro. Si quiere ver el 22 en adelante, allá usted puede ver al apóstol encabezando la predicación que se llevó a cabo en Pentecostés, una enseñanza maravillosa, un texto inolvidable que marcó la historia de la Iglesia Universal, ¿sí? Aprovechado por algunas denominaciones para otro tipo de interpretaciones, lamentablemente, pero bueno, lo que nos interesa en esta mañana es que Lucas nos cuenta que él se pone de pie con esa acostumbrada personalidad que tanto lo caracterizó y alzó la voz. Versículos 13 y 14 dice que estaban en Jerusalén, en el aposento alto, estaban los apóstoles, los 11, que Judas Iscariote ya se había suicidado, estaban en oración. Ahí estaba también María, la madre del Señor, y estaban los otros hermanos de Cristo, ¿sí? Eso lo vemos en el capítulo 1, y en el capítulo 2, en el versículo 13 y 14, vemos que se pone de pie, ¿sí? Porque había unos que se estaban burlando. Cuando llega el Espíritu de Dios, dice que hay un sonido impresionante, la gente se aglomera y escucha que están hablando en sus propios idiomas y dicen: estos están borrachos. Pues el que se para a defender a sus hermanos es el apóstol Pedro. La multitud estaba dividida, ¿no?, entre los que decían que estaban borrachos y entre los que estaban maravillados. Dice en el versículo 12, estaban atónitos y los burladores. Es bueno que se aclare, ¿no?, la posición y no que se quede así, en atónitos y burladores. Vamos a ver cómo termina esta escena. Pedro defendió a la iglesia y en los versículos 16 al 21
cita a Joel, al profeta Joel, para probar que lo que estaba sucediendo ya estaba profetizado y que ese día se estaba cumpliendo, es decir, que el Espíritu Santo había descendido sobre ellos y que era por eso que estaba ocurriendo lo del estruendo fuerte, lo de las lenguas, ¿qué más? ¿Bien? Pero quiero centrarme en el 22, a partir del 22, porque dense cuenta, varones israelitas, escuchen mis palabras. Esto es lo que nos interesa para hoy, el evangelismo. ¿Cómo debe ser nuestro evangelismo bíblicamente? Dice, Jesús Nazareno, que fue el varón que Dios aprobó entre ustedes por las maravillas, prodigios y señales que hizo por medio de él, como ustedes mismos lo saben, ¿sí? Lo primero que hizo el apóstol después de defender a la iglesia para decir que no estaban borrachos, sino que se estaba cumpliendo la palabra de Dios, fue comenzar a narrar, a contar del respaldo divino que contaba el Señor Jesús, ¿sí?, en sus maravillas, prodigios y señales, y conste que dice, era Dios a través de él. Y llama mucho la atención que él use estas expresiones, ¿no? Maravillas, prodigios y señales, porque los judíos estaban a la expectativa de que si se levantaba un nuevo profeta, y más aún si se levantaba el Mesías, tenía que probarlo con las tres cosas, con maravillas, prodigios y señales. Jesús lo hizo, y le dice Pedro, usted lo sabe. O sea, lo que ellos tanto esperaban y reclamaban como señales, Jesús lo cumplió. Sencillamente no quisieron recibir el testimonio del Señor. Si ellos reclamaban actos extraordinarios para reconocer a un profeta, y especialmente al Mesías, pues Jesús había cumplido esa expectativa. Pero a pesar de que todo lo que hacía el Señor tenía una gran fama, ustedes se acuerdan, por ejemplo, en Marcos, dice que la fama de él corría hasta más allá de los límites del país. Hasta las otras provincias romanas ya conocían del nombre de Jesús, de alguien que hacía exorcismos, curaciones, sanaba leprosos, ciegos. O sea, no fue algo que se hizo en secreto. Pero a pesar de esa gran fama y de la veracidad de lo que sucedió, ellos prefirieron tomar partido en contra del Señor Jesús. ¿Sí? Versículo 23 dice, fue entregado conforme al plan determinado y el conocimiento anticipado de Dios, y ustedes lo aprendieron y lo mataron por medio de hombres inicuos, crucificándolo. Bastante directo, ¿no? Si su merced tiene oportunidad, puede leerlo desde el comienzo, cuando ya hemos terminado, en su habitación, si gusta, y va a darse cuenta que en ningún momento les dijo Cristo los ama, tiene un plan maravilloso con ustedes, no. De hecho, les está diciendo asesinos, prácticamente, ¿sí o no? Bueno, les está diciendo, el Señor Jesús fue arrestado por los judíos, asesinado por gentiles, y no de cualquier manera, sino por crucifixión, la muerte más vil, cruel y vergonzosa de entre todas. Pero dice el apóstol Pedro, a pesar de eso, lo que un judío puede utilizar como argumento en contra de que de que Jesús es el Cristo, Pedro lo está usando como una prueba de que sí es Cristo, era el Cristo, el Mesías, porque él está diciendo, aún la muerte de él, de la manera como ocurrió, aún la negativa de ustedes había sido decretado, ¿sí? Había sido que anticipado. Es decir, lo que le había pasado a Jesús no fue una señal de rechazo de Dios. Al contrario, el Señor Dios había decretado que eso ocurriera de esa manera. ¿Y lo anticipó en dónde? En las Escrituras. Mira, hasta aquí, ¿qué hemos notado? Bibliocéntrico. Un evangelismo tiene que estar marcado con un espíritu bibliocéntrico, ¿sí? Entonces, hermanos, vamos a estar viendo estas cosas en dos puntos. En el primer punto vamos a mirar vida, muerte y resurrección de Cristo.
los 3 puntos imprescindibles de todo evangelismo. Sea que usted le hable el evangelio a alguien que no conoce, que va al lado de usted en el bus, o si vamos en la iglesia o con hermanos de la iglesia a un parque, sea que cojamos un micrófono y prediquemos en la esquina, o sea que estemos en el púlpito, tiene que estar, hermano, esto: vida, muerte y resurrección de Cristo, porque ese es el evangelio. Este primer punto vamos a abarcar del 22 al 35. Y el segundo punto vamos a mirar reino y arrepentimiento. Otra cosa también importante, desde el 36 hasta el 40. Bien, sigamos adelante con el primer punto: vida, muerte y resurrección de Cristo. Entonces les estaba diciendo, hermanos, lo que Pedro está hablando: la vida, la muerte, ¿sí? Y él está diciendo que la vida y la muerte de Cristo son parte esencial de nuestro evangelismo. Son la base del evangelio. Y cuando vamos a hablar de esas cosas, la muerte, la vida y la muerte de Jesús no puede ser basados en especulaciones. Tenemos que probarlo bíblicamente, como aquí está haciendo Pedro. Ha citado Joel, pues en este tiempo no estaban los evangelios escritos, pero está haciendo referencia a cosas que luego sí quedaban escritas. Ustedes y yo no tenemos esa excusa, debemos quizás no decir el texto, el versículo textualmente o citándolo literalmente, pero sí referirnos a los pasajes bíblicos de tal manera que el testimonio sea bíblico netamente. Bien. Pero el evangelio no solamente es decir que Jesús fue un gran hombre o que hizo muchos milagros. Si alguien habla de ese evangelio, de un Jesús que fue un gran hombre, revolucionario y que, bueno, en fin, ayudó a mucha gente, ese no es el evangelio, está perdido. Bueno, vivió pero murió, lo mataron en una cruz porque su mensaje era tan confrontativo que la gente no se aguantó y prefirió ejecutarlo. Tampoco ese es el evangelio completo, hermano. La muerte de Jesús es el clímax de nuestra redención, amén. Pero es que el sello de aprobación final de quién era Jesús, ¿qué fue? La resurrección. Entonces, tercero, la resurrección, versículo 24. Y aquí lo vemos. Pedro habló de la vida, la muerte, pero él se va a enfocar en la resurrección. Dice: pero Dios lo levantó, liberándolo de los lazos de la muerte, porque era imposible que la muerte lo venciera. Y luego cita el Salmo 16, desde el 25 hasta el 28. Y él está diciendo: Jesús no vio corrupción, es decir, su cuerpo no se quedó pudriéndose en la tumba, ni siquiera como David. El rey David fue un hombre piadoso, grande, y bueno, tenemos un testimonio muy bello de él, pero murió. En cambio Jesús, quien era el Mesías prometido, no podía morir. Es más, mire lo que dice: era imposible que fuese retenido por la muerte. Hermano, qué manera de glorificar a Jesús. Era imposible que fuera a ser retenido por la muerte, porque Jesús es Dios. A propósito, esta mañana nuestro hermano pastor José nos mostraba eso, la deidad de Cristo. Sin la deidad de Cristo no somos nada ni tenemos esperanza. Bueno, entonces dense cuenta, hermanos, si usted y yo vamos a hablar de lo que el Señor Jesús hizo, de su muerte, que es importante para nosotros. Claro, en la vida tenemos la imputación activa, o sea que su obediencia nos da justicia a nosotros. En su muerte tenemos la imputación pasiva, es decir, que Él murió en nuestro lugar. Sí, pero la resurrección es esa cúspide que se necesita para que el Evangelio sea el Evangelio. Bien, y nuevamente cita las Escrituras una y otra vez. Nuestro testimonio debe ser bíblico. ¿Sí? Verso 32. Pues a este Jesús, miren el énfasis, sigue hablando de resurrección. Dios lo resucitó y de eso todos nosotros somos testigos. ¿Quiénes todos nosotros? Los que estaban reunidos en la casa. ¿Se acuerdan? Miren el versículo 1. Dice: estaban todos ellos reunidos.
En el 1:13 y 14 nos dice quiénes, los que les dije al comienzo, los apóstoles, estaba María, estaban los otros creyentes, los otros hermanos de Jesús, ¿sí? Habían 120 personas reunidas. Bueno, ellos eran testigos de la resurrección de Cristo. Pedro está hablando con un testimonio apostólico. Yo fui testigo, yo lo vi. Hablo con propiedad, soy testigo directo. Bueno, nosotros no somos testigos directos, pero bienaventurados los que sin ver creyeron, ¿cierto? Nuestro testimonio está impregnado de esa apostolicidad, siempre y cuando sea un testimonio bíblico. Versículo 33 dice: y como él fue exaltado por la diestra de Dios, recibió del Padre la promesa del Espíritu Santo y ha derramado esto que ahora están viendo y oyendo. ¿Qué nota usted ahí, hermano? En este versículo 33, a propósito de la enseñanza del pastor José. La Santísima Trinidad, no la puede ver ahí, hermano. 33. El Padre exalta al Hijo y el Hijo envía al Espíritu Santo. Pedro, el evangelio que está hablando es un evangelio trinitario, como el que aquí hablamos, y en nuestras iglesias hermanas confesionales históricas. Bien. Si los israelitas no estaban viendo un trono literal en Jerusalén, y tampoco va a ser necesario que lo haya, es porque el Señor Jesús está en un trono más excelso y eterno a la diestra de Dios Padre. Está en el trono celestial. De hecho, una prueba de que Él fue entronizado es que fue Él el que había enviado la promesa de Joel capítulo 2. Impresionante. O sea, el Espíritu Santo viene tanto del Padre como del Hijo, porque el que está enviando el Espíritu Santo acá en Pentecostés no solamente es el Padre cumpliendo la promesa, es el Hijo como Mesías confirmando su realeza y su poder. Bien. En el versículo 34, 34 y 35, otra vez cita la Escritura. Y ahí cita el Salmo 110. Bien. Cuando compartimos el Evangelio a otras personas, hermanos, iglesias de Cristo, tenemos que asegurarnos de darle la gloria solo a nuestro Dios Trino. Tenemos que asegurarnos de que la gloria sea de Él. Y eso es fácil, ¿sí? Pues sí, hay que darle la gloria a Dios cuando uno habla del Evangelio. ¿Acaso uno cuando va uno a dar gloria a sí mismo? Ay, hermano, no se imagina qué tan común. ¿Cuántas veces damos nuestros testimonios como una forma de autopromovernos? Y en vez de hablar del Evangelio, vida, muerte y resurrección, usted se puede hablar de su vida, de cuán bueno y juicioso es usted, de cuán santificado ha sido por la gracia del Señor en nuestras vidas, que hayamos sido, de lo que el Señor ha sido bueno con nosotros, y nunca mencionamos ni la vida, ni la muerte, ni la resurrección, y pensamos que evangelizamos. No. Debemos asegurarnos que la gloria sea solo de Dios. Usted y yo queremos contar un testimonio personal, adelante, fue Dios. Yo no merecía eso. Me sorprendió el Señor, que siempre es bondadoso, tierno con sus hijos. Y así usted se sale del centro de atención y la gloria es solo para Él. Eso es evangelizar, hermanos. Usted y yo podemos encontrar los casos de personas que hacen campañas evangelísticas alrededor del testimonio de fulano de tal que fue sacado de las drogas y en fin, o sea, se reúne la gente alrededor de un evento extraordinario de un fulano. Qué bueno que el Señor haga ese tipo de restauraciones, creemos que Dios las hace. Pero es que ese no debe ser el motivo por el cual venimos. Ni tampoco, por más donde sea que el Señor no nos haya sacado. Es más, hermano, así no hayamos tenido un pasado oscuro, vergonzoso, bajo, o hayamos conocido el Evangelio de la niñez, tanto el uno como el otro tienen que hablar el mismo Evangelio.
tanto el uno como el otro dan gloria a Dios. ¿Sí? Solamente el sensacionalismo y el amarillismo puede decir que tiene más bendición uno que otro. No, no puede ser, porque la gloria es solamente de Dios. ¿Sí? Entonces, primer punto, vida, muerte y resurrección, que nos aseguremos que nuestro mensaje gira en torno al Rey entronizado, el Rey vencedor, y no de nosotros, no de nosotros, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Segundo punto, reino y arrepentimiento. Verso 36. Dice: sépalo bien todo el pueblo de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, otra vez el elemento confrontativo, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Todavía no les ha dicho Dios los ama y tiene un plan maravilloso para sus vidas. Les ha dicho asesinos, asesinos y asesinos. Vemos aquí el elemento confrontativo. Sepa pues, y mire cómo dice, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Ustedes no quisieron recibirlo. Bueno, pues el Dios de sus padres lo ungió sin consultarles a ustedes. Y esto es ciertísimo. Yo soy testigo de eso, dice Pedro. Y nosotros todos acá somos testigos de eso. ¿Sí? No vemos a Pedro haciendo ningún tipo de promesa, como si al convertirse sus vidas iban a ser prosperadas. Como si le habláramos a nuestra familiar o amiga o amigo que si recibe a Cristo, su hogar va a dar un giro de 180 grados. No podemos hacer ese tipo de promesas, hermanos. No tenemos derecho a colocarnos en el lugar de Dios para prometerle cosas a la gente. Que si alguien está enfermo, es que si usted recibe a Cristo, el Evangelio, usted va a ser sano. No tenemos derecho a hacer eso. Y si Dios no quiere sanarlo, ¿qué? No podemos, hermanos. Ese es el problema de nuestra vanagloria. ¿Por qué suena tan bien? ¿Es que acaso es malo? ¿Acaso Dios quiere que estemos enfermos? Diría alguno. No, del Señor. Es más, Dios está más interesado, si me permiten la expresión, en el alma. En el alma de la persona, porque se puede ir sano al infierno. Está interesado el Señor, por así decir, en el alma de la persona. Pedro no está haciendo promesas, hermano, está hablando de manera directa. ¿Qué características hemos visto hasta ahora? Ha sido todo bíblico. No ha especulado nada. Aquí Pedro no ha inventado nada. No se ha puesto a decir que cuando Jesús era niño hacía milagros, o a ponerse a contar. María estaba ahí entre ellos. María estaba ahí, hermanos, lo leímos. Pedro ni la menciona siquiera. Pedro no está mencionando aquí a ningún ángel, nada. Solo Cristo, soli Deo gloria. Ni siquiera habla de sí mismo. Bien. Tampoco está invitando a la gente a aceptar a Cristo como su Señor. Y eso es muy fuerte. Porque la frase en sí misma no es que esté tan mal. Lo que pasa es que estamos ya tan hastiados del evangelismo humanista que a veces nos vamos a los extremos y decimos, no diga eso porque eso no es así. No, pues si alguien acepta a Cristo en su corazón, nosotros ya sabemos que es por la obra soberana de la gracia de Dios. No hay problema. Solo que yo no tengo que invitar o insistir que la gente lo haga. ¿Me hago entender? O sea, aquí Pedro no está diciendo, ustedes lo asesinaron, acéptenlo. No, aquí Pedro está diciendo, Dios lo hizo Señor y Cristo. Acéptenlo o no. Impresionante, ¿no? No invito a nadie a aceptar a Cristo como su Señor ni a abrirles el corazón, no. La predicación apostólica proclama a Jesús como Señor y Cristo. Hablamos el Evangelio en el bus, en el parque, o en el púlpito, o en la esquina.
tiene que ser eso, hermano. Vida, muerte, resurrección, y no que la gente, por favor, que haga Jesús su Señor, porque, o sea, el Señor está tocando y se puede mojar si llueve. Él ya es el Señor, está en el trono celestial, el Padre lo ha ungido eternamente, mejor dicho, ¿sí? Con o sin la aceptación de la gente, el Señor Jesús es el Señor de todos. Punto. Él va a juzgar a los vivos y a los muertos, a los incrédulos y a los creyentes, a los piadosos y a los impíos. Él es el Señor de todos. Bueno, ¿se acuerdan del Salmo 2? Salmo 2, ¿se acuerdan? Que todos se habían juntado contra el Cristo y habían dicho, quitémonos el yugo y seamos libres, ¿se acuerdan? ¿Y qué pasó en el cielo? ¿Qué hizo Dios? Se rió. Dios se rió. Y luego dice, publicaré el decreto. Mi hijo amado, ¿se acuerdan? O sea, se publica el decreto y ya. Si todo el mundo no quisiera aceptar a Cristo, si todo el mundo quisiera oponerse, el Señor se ríe, hermano, porque se hace lo que Él dice. Él impone, ha impuesto al Señor Jesús como Mesías eternamente. Bueno, entonces démonos cuenta. Y algo que debemos reflexionar, iglesias del Señor. Usted y yo sabemos esto que estoy diciendo. Yo no estoy diciendo nada nuevo ni nada que usted esté escuchando por primera vez, seguramente. Pero, francamente, una de las debilidades prácticas de nuestras iglesias confesionales es el evangelismo. Y eso es muy triste, irónico. Aquí, sí, sacamos pecho de que no hay que decir que acepten a Cristo. Sí, pero dejamos que la gente se pierda y no les mostramos que Él es Cristo el Señor. Peor, por lo menos los otros van y hasta le ruegan a los otros para que lo acepten, y usted y yo nos encerramos en nuestro orgullo doctrinal y decir es que no hay que decir acepta a Cristo en el corazón. ¿Qué es eso, hermanos? No podemos ser pasivos en esto, es una orden. Hablar el evangelio. Nuestras familias se están perdiendo sin Cristo. Pero bueno, es que ya les hemos hablado y no han querido escucharnos. Bueno, ya lo hizo. Hay más gente. ¿Cuál fue el resultado de esa predicación del apóstol Pedro? Vimos en este segundo punto que él se enfocó en el reino, ¿cierto? Mostrando a Cristo como Señor, entronizado envió al Espíritu Santo, entronizado gobierna. Pero hay más cosas. Mira los resultados de este evangelismo. Versículo 37. Al oír esto, ¿quiénes? Los judíos que estaban ahí reunidos. ¿Qué dice? Todos sintieron un profundo remordimiento, dice esta versión, en su corazón, y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? ¿Cuáles fueron los resultados de esa predicación? Soberanamente Dios nos da, ¿no? O sea, el hecho de que nosotros hablemos de la vida, la muerte y la resurrección no significa que se van a convertir 3,000. No, a veces no nos va a creer nadie, no importa. A veces, o casi siempre, le vamos a hablar y nunca van a ir a la iglesia. Hablamos del evangelio, es muy importante, hermanos. No perseguimos resultados, perseguimos la verdad. Bueno, Pedro aquí no está interesado ni en la iglesia en contar multitudes. Nadie pasó al frente a que Pedro le impusiera manos, ni tampoco hubo música de fondo para ablandarles el corazón. Hay un toquecito un poco melancólico en un la suspendido o un tono menor, un fa sostenido menor, para que quiebre las fibras del corazón y llore. Nada de eso. El Espíritu Santo se encargó de llenar los corazones ¿de qué? ¿Qué dice la otra versión? Se compungieron de corazón. ¿Qué es compungirse? Una sola palabra. Sí. Otra. Pero alguien la dijo. Tristeza. Tristeza, hermano. Aquí no hubo manipulación. Aquí lo que hubo fue tristeza. Dios pone tristeza.
Dios pone tristeza, sí, 2 Corintios 7:10. Leámoslo. Amén. 2 Corintios 7:10. Dice: la tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento para salvación. Wow. Hay una tristeza que viene de Dios. Ay, pero yo pensé que Dios era un Dios de gozo, de felicidad. Ese es el problema de no leer la Biblia o de no estudiar los atributos de Dios. Dios coloca tristeza, claro, porque sin tristeza la gente de qué se va a arrepentir. Este es el método por excelencia. ¿Y quién es el que hace esta obra? Dios. Dice que proviene de Dios, ¿cierto? Pero siendo más específicos, a propósito de las predicaciones del pastor José, voy a citar el versículo, seguramente él lo va a citar en sus predicaciones, lo va a exponer mejor. Juan 16, del 7 al 11. Solamente lo cito, el pastor seguramente lo expondría quizás. ¿Se acuerdan? Ahí dice que el Espíritu se encargará de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, ¿no? O sea, convencer de pecado, tristeza, poner tristeza, que la gente reconozca su condición pecaminosa delante de Dios para que pueda arrepentirse. Si alguien dice, es que yo no tengo nada de que arrepentirme, ¿de qué? Yo he sido buen hijo, he sido fiel a mi mujer, yo me la paso trabajando, mis amigos son sanos. Bueno, ese discurso de autojusticia es porque el Espíritu Santo no ha tocado el alma. Cuando el Espíritu Santo toca el alma de la persona se quiebra de tristeza porque se da cuenta de su realidad delante de Dios. Y algo le aseguro, hermano, no se siente usted culpable de que si usted le habla de algo bíblico a alguien y no le crea, de pronto usted diga, es que de pronto el Espíritu Santo no estuvo conmigo. No sienta ese temor, hermano. Porque el Espíritu Santo es soberano en hacer la obra en quien Él quiere. Solamente nos vamos a concentrar en hablar los elementos del evangelismo bíblico y Él hará la obra. No ayudemos a Dios. El Espíritu Santo es el que coloca la humildad de reconocer la responsabilidad y la maldad. Ellos dijeron, ¿qué haremos? En otras palabras, ¿qué están diciendo? Reconocemos que lo asesinamos. Y ahora era el Mesías. ¿Se dan cuenta? Se dieron cuenta, hermanos, por la predicación del Evangelio. Pero sin arrepentimiento no puede haber disposición por hacer la voluntad de Dios. Por eso dice el 38, arrepiéntanse y bautícense. En el Salmo 2 quieren quitarse el yugo. Que no reine sobre nosotros. No reine. Dios se ríe y se los impone. A través del bautismo, ¿qué decimos? Ponme el yugo, mi rey, yo te serviré. ¿Qué están diciendo ellos? Nos sometemos al yugo del Mesías a través del bautismo. No hubo una especie de... No les instó a que repitieran un rezo. Digan estas palabras. No, nada de eso. Tampoco les dijo, paguen penitencia. ¿Ustedes fueron asesinos? Bueno, más en el favor, van a satar o hagan tal. Tampoco. ¿Qué les dijo? Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de aquel a quien reconocen ustedes ahora mismo que mataron y que ahora mismo también están reconociendo que es el Señor y Cristo. Por eso se le dice acá, en el nombre de Jesucristo. No es que el bautizo se haga en el nombre de Jesucristo, es que ese es el bautismo del yugo que ellos desecharon. Sí, esa es la temática, de hecho, de los apóstoles. Y luego dice, y recibirán el don del Espíritu. Claro, Pedro les dice, lo de Joel, ¿se acuerdan lo de Joel? Eso fue prometido a nuestros antepasados, ustedes son descendientes de ellos, por lo tanto, ustedes pueden ser beneficiados siempre y cuando reconozcan al Mesías como nosotros lo hemos reconocido. Ahí es cuando le dice, para ustedes es la promesa.
Pero luego dice, para cuantos el Señor nuestro Dios llame, 38 y 39. ¿Sí? Entonces, hermanos, nuestra parte en la obra de evangelización es proclamar el Evangelio de manera fiel. Dios Espíritu hará el resto con base en su soberana voluntad. Los resultados pertenecen a Él. Él es el que da el crecimiento. Cito al doctor Vicky, abro comillas. Nunca dudes de que el poder de Dios puede convertir a los pecadores. Él atravesó el corazón del pueblo de Jerusalén y transformó a Pedro el cobarde en un predicador sin temor. Cierro comillas. Pero, ¿quién no siente temor? ¿Quién no siente nervios en comenzar a hablarle a alguien que ni conoce? Todos. Todos, hermanos. Pero, ¿en dónde está nuestra seguridad? En el mensaje que hablamos. Que no nos vamos a poner a innovar, a improvisar. No, ya está. Conozcamos la escritura, de ella es la que vamos a hablar. Vida, muerte, resurrección de Cristo, nuestro Dios reina. ¿Sí? Arrepiéntanse. Esa es la primera predicación evangelística en la historia de la iglesia después de la ascensión de Cristo. Para terminar les voy a decir dos aplicaciones. Primero, el grave problema que tienen los neoevangélicos es que no saben qué es el evangelio. Entonces, si van a predicar el evangelio, no hablan del evangelio porque no lo conocen. Por eso hablan de otras cosas, hablan de milagros, de sanidades, hablan de la prosperidad, hablan de que somos buenas personas, hablan de que hay que ser muy obedientes, mejor dicho, moralismos, religiosidades. Ese no es el evangelio. ¿Qué era el evangelio? Vida, muerte, resurrección del Mesías, su reino, instar al arrepentimiento a las almas. Bien, entonces, ¿cuáles son los elementos que deben conformar nuestra predicación? Todo esto, hermanos. El evangelio es la noticia gloriosa acerca de la identidad y de la obra de Jesucristo. Hablaremos de su vida terrenal perfecta, de su entrega en la cruz en obediencia al Padre, pero también hablaremos de su resurrección y de su reino actual. Bien, además, otra cosa, Pedro también dio un testimonio trinitario, ¿no? Acuérdense, porque conste, les dice: bautícese en el nombre de Jesucristo, recibirá el don del Espíritu Santo, y al final dice: para los que el Señor nuestro Dios llame. Otra vez, igual que ahorita atrasito. Seguido del arrepentimiento individual, cada cual puede hallar perdón a través de la señal pública de una genuina profesión de fe. ¿Cuál es? El bautismo. El sacramento que el mismo Señor Jesús ordenó en Mateo 28:19, y cuando el Señor Jesús lo ordenó, textualmente en los manuscritos originales, dice que era en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Bien? ¿No es Dios Padre el que llama? ¿No es el Espíritu Santo la promesa en la que habla Pedro? ¿No es Dios Hijo el que reina? ¿No es ese el Evangelio Trinitario? Segunda aplicación. Versículo 40. Y con muchas otras palabras les hablaba y los animaba. Conste, la prédica fue más larga, pero Lucas solamente nos sintetiza. Otra cosa, estaban ya tristes, ¿se acuerdan? Ahora los animó, no siguió ahí como para que lloraran y sufrieran. No, hermano. Si el Espíritu ya hace una obra de quebrantamiento, tampoco vamos a ayudar a Dios a aplastar a la gente, por favor. ¿Sí? Los animaba y les decía, ¿qué? Sean salvos de esta perversa generación. Seguía el elemento confrontativo, siempre estuvo ahí integrado. Versículo 47 al final. ¿Cómo termina todo? Dice: cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Hermoso, hermoso.
Esa es la esperanza de todos los evangelistas. Pero no estamos en una iglesia, ¿no? Que uno dijera, ¿cuántos evangelistas hay aquí? Todos los presentes somos evangelistas. Estamos llamados a hablar del evangelio. Pero nuestra esperanza es que el Señor es el que añadirá a la iglesia los que han de ser salvos. ¿Quiénes son los que recibirán el evangelio? Los que han de ser salvos. ¿Quiénes son? Los que han sido, en términos del apóstol Pablo, predestinados. ¿Sí? Y otra cosa, ¿quién es el que añade a la iglesia? ¿Cuál es el título que se usa? El Señor, ¿no? El Señor. ¿A quién fue constituido Señor y Cristo? El Señor Jesús. Entonces, el Señor Jesús es el que añade a la iglesia local los que son parte de su cuerpo. Ahí vemos otra vez la obra trinitaria. El Padre predestinó, el Hijo los añade, pero el Espíritu Santo los convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Sí? ¿Puede haber alguien llamado por Dios que no quiera ser parte de la iglesia? Por eso.